¿Alguna vez te has imaginado el impacto que Irán, la nación moderna que conocemos hoy, tuvo en la historia bíblica? Muchas veces, al pensar en los eventos bíblicos, nos enfocamos en lugares como Israel, Egipto o Babilonia. Sin embargo, Irán, conocido como Persia en la época bíblica, desempeñó un papel fundamental en el cumplimiento de varias profecías y en el destino del pueblo de Dios. La conexión entre Irán y los eventos bíblicos es profunda y va más allá de lo que muchos imaginan. Desde las historias ancestrales de Noé hasta el reinado de Ciro, el Grande, la historia de esta región está llena de momentos decisivos que ayudaron a moldear el curso de la Biblia. Lo más sorprendente es cómo Dios usó a Persia, una nación gobernada por reyes paganos, para liberar a Israel, reconstruir el templo y cumplir profecías pronunciadas siglos antes. En este video exploraremos la trayectoria bíblica del pueblo iraní, su papel en el Antiguo Testamento y sus implicaciones proféticas. Al final, verás a Irán no solo como un país moderno, sino como un elemento crucial en los planes divinos para el mundo. Para entender el papel bíblico de Irán, necesitamos regresar al período postdiluviano, con la historia de Noé y sus descendientes. Después del diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los ancestros de las naciones que poblaron la tierra. Uno de los hijos de Jafet fue Madai, quien, según la Biblia, fue el antecesor de los medos. Los medos, a su vez, se unieron con los persas, formando el poderoso imperio medo-persa, una de las fuerzas más influyentes de la antigüedad. Los descendientes de Madai, los medos, se establecieron en la región que hoy es Irán. A partir de esta misma región surgieron los persas, que ganaron prominencia y formaron la base de un imperio que transformaría la historia bíblica. Esto conecta directamente a los iraníes con las raíces bíblicas, como descendientes de Jafet, y destaca su importancia en la narrativa bíblica justo después del diluvio. Con el paso de los siglos, el imperio persa emergió como uno de los reinos más poderosos de la historia antigua. Bajo el mando de Ciro, el Grande, el imperio persa se expandió, conquistando vastas áreas, incluyendo Babilonia, donde los israelitas estaban exiliados. La importancia de Ciro no se limita a su fuerza militar, sino al hecho de que fue el instrumento utilizado por Dios para cumplir la profecía de la liberación de los israelitas. El imperio babilónico, que había destruido Jerusalén y exiliado al pueblo de Judá, cayó ante Ciro en 539 a.C. Fue entonces cuando Ciro decretó la liberación de los judíos, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este decreto está registrado en el libro de Esdras, donde Ciro reconoce que fue Dios quien le dio los reinos de la tierra y lo encargó de reconstruir el templo en Jerusalén. Lo más impresionante es que el profeta Isaías, más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, ya había mencionado que un rey pagano cumpliría esta misión. Esto demuestra cómo Persia, una nación lejana a Israel en muchos aspectos, fue esencial en los planes divinos para restaurar al pueblo de Dios. Por lo tanto, al estudiar la historia bíblica, nos damos cuenta de que Irán, o Persia, tuvo un papel fundamental en algunos de los momentos más importantes de la historia de Israel. Más que una nación poderosa, Irán fue un agente de transformación y restauración utilizado por Dios para cumplir su voluntad. Al final de este video, verás a Irán desde una nueva perspectiva, no solo como una nación moderna, sino como un participante activo y crucial en el plan de Dios para el mundo. En Isaías 44, 28 y 45, 1, encontramos una sorprendente referencia a Ciro, el Grande, como mi pastor y mi ungido. Estas designaciones son extraordinarias, especialmente porque se refieren a un rey pagano, destacando que Dios puede usar a cualquier persona, incluso fuera de su pueblo escogido, para cumplir sus propósitos. La decisión de Ciro de permitir que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo no fue solo una cuestión política, sino el cumplimiento directo de una antigua profecía. Jeremías había predicho que el cautiverio babilónico
duraría 70 años, y la ascensión de Ciro marcó el fin de este periodo. La reconstrucción del templo en Jerusalén, liderada por Zorobabel con el apoyo de Ciro, fue un hito crucial en la restauración de Israel como nación. Dios utilizó el imperio persa no solo para derrotar a Babilonia, que había oprimido a los israelitas, sino también para proporcionar las condiciones para el renacimiento de Israel. Sin embargo, el papel de Persia en la historia bíblica va más allá de Ciro y la reconstrucción del templo. El libro de Esther ofrece otra demostración de cómo Dios usó a Persia para proteger a su pueblo. Durante el reinado de Jerjes Pinletroy, conocido como Asuero en la Biblia, Amán, un oficial persa, planeó exterminar a los judíos que vivían en el imperio. Amán, motivado por su odio hacia los judíos, manipuló al rey para emitir un decreto que autorizaba la destrucción de este pueblo. Sin embargo, por providencia divina, una joven judía llamada Esther ya se había convertido en reina de Persia. Animada por su tío Mardoqueo, Esther valientemente reveló su identidad al rey y pidió la salvación de su pueblo. Uno de los momentos más destacados de esta historia está en Esther 4:14, cuando Mardoqueo le dice a Esther: «¿Quién sabe si no fue para este momento que llegaste a la posición de reina?». La intervención de Esther condujo a un giro dramático. El rey Jerjes, al descubrir el plan traicionero de Amán, ordenó su ejecución y emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. Esta historia se celebra anualmente en el Festival Judío de Purim, como un recordatorio de cómo Dios usó a Persia, y en particular a la reina Esther, para proteger al pueblo judío. La historia de Esther es un testimonio de la providencia divina y la protección de Dios. Una vez más, Persia, aunque un imperio extranjero, fue utilizada para preservar al pueblo escogido. La contribución de Persia en la historia bíblica no fue meramente de observación, sino de participación activa en la supervivencia de Israel, un pueblo destinado a traer al Mesías al mundo. Además de su papel histórico, Persia también es destacada en las visiones proféticas sobre el futuro de los imperios y el plan final de Dios para la humanidad. Un ejemplo importante de este papel está en el libro de Daniel. Daniel, profeta que vivió durante el exilio babilónico, sirvió tanto en las cortes babilónicas como persas. En Daniel encontramos varias visiones que revelan el ascenso y la caída de imperios, incluyendo Persia. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño con una estatua compuesta por diferentes materiales, simbolizando imperios mundiales. El pecho y los brazos de plata de la estatua representan al imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia. En otra visión, en Daniel 7, el profeta ve 4 bestias, cada una simbolizando un imperio. La segunda bestia, un oso levantado de un lado, representa al imperio medo-persa, destacando su dualidad y la alianza entre medos y persas. Este imperio, bajo el mando de Ciro, alteraría profundamente el curso de la historia. La visión más detallada de Daniel sobre Persia está en Daniel 8, donde ve un carnero con 2 cuernos, simbolizando a los medos y a los persas, conquistando vastos territorios. Sin embargo, la visión también incluye un macho cabrío con un gran cuerno, representando a Grecia y su líder Alejandro, el Grande, que eventualmente derrotaría al imperio persa. Estas profecías muestran el papel significativo de Persia, no solo en la historia pasada, sino también en las visiones sobre el futuro de los imperios mundiales. A través de estas narrativas, vemos cómo Dios utiliza naciones y gobernantes, incluso fuera de Israel, para concretar sus planes soberanos para la humanidad. Las visiones bíblicas colocan a la antigua Persia en el centro de una línea de tiempo profética, mostrando que el surgimiento y la caída de este imperio no fueron meras coincidencias de la historia, sino parte de un plan divino. El período de influencia persa fue profetizado para dar paso al poder griego, pero fue durante el dominio persa que el pueblo de Dios experimentó liberación y restauración, cumpliendo profecías ya anunciadas por Isaías, Jeremías y Ezequiel. El imperio persa
cayó ante Alejandro el Grande en el siglo IV a.C., pero su legado continuó influyendo en el mundo antiguo, incluso después de su caída. Cuando Jesús nació, el imperio persa había sido reemplazado por el griego y posteriormente por el romano. No obstante, la influencia cultural, gubernamental y administrativa de Persia permaneció. Una de las conexiones más intrigantes entre Persia y el Nuevo Testamento es la visita de los magos al niño Jesús, relatada en el Evangelio de Mateo. Muchos estudiosos creen que estos magos probablemente vinieron de la región persa y podrían haber sido sacerdotes zoroastrianos, parte de una tradición religiosa que valoraba la astrología y la interpretación de señales celestiales. El viaje de los magos para adorar al rey de los judíos recién nacido es una prueba de que la conexión entre Persia y los eventos bíblicos permaneció fuerte, incluso después del fin del imperio persa. La tradición persa de sabiduría continuó influyendo en el Medio Oriente, y fue precisamente el conocimiento astrológico de estos eruditos lo que los llevó a reconocer la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Además, la política de tolerancia religiosa de Persia contribuyó a la difusión del judaísmo y más tarde del cristianismo en tierras controladas por el Imperio Romano. Persia era conocida por permitir que sus súbditos practicaran libremente sus creencias, un enfoque que influiría en los imperios que vinieron después, como el de Roma. Al reflexionar sobre el papel bíblico de Persia, es importante también pensar en el futuro de Irán a la luz de las profecías bíblicas. Muchos estudiosos y teólogos creen que Irán, llamado Persia en la Biblia, desempeñará un papel crucial en los eventos de los últimos tiempos. Una de las profecías más significativas que involucran a Persia aparece en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, donde el profeta describe una coalición de naciones que en los últimos días se levantará contra Israel. Entre estas naciones está Persia, que se unirá a Gog de Magog y otras potencias en una gran batalla conocida como la Guerra de Gog y Magog. Esta profecía, a menudo interpretada como un evento futuro, describe un enfrentamiento final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con Israel en el centro del conflicto. Aunque la naturaleza exacta y el momento de esta batalla siguen siendo objeto de debate, el hecho de que se mencione a Persia, o el Irán moderno, sugiere que la nación seguirá teniendo un papel significativo en los últimos tiempos, en el contexto espiritual y geopolítico. Las visiones de Daniel sobre el ascenso y caída de los imperios, incluyendo Persia, revelan un tema central: la soberanía de Dios sobre todas las naciones. El papel de Persia en las profecías bíblicas demuestra que ningún imperio, por más poderoso que sea, está fuera del control divino. Dios levanta y derriba naciones según su plan soberano, y la historia continúa siguiendo este curso. Al observar los eventos actuales en el Medio Oriente, especialmente las tensiones entre Irán e Israel, es esencial recordar que estos acontecimientos forman parte de una narrativa mucho más grande, que comenzó en las páginas de la Biblia y culminará en el cumplimiento de las promesas divinas. Ante esto, podemos ver que Irán, tanto en su papel en el pasado como en su futuro profético, siempre ha estado íntimamente ligado a los planes de Dios para el mundo. El destino de naciones, imperios y reyes sigue un plan que, desde tiempos antiguos, fue revelado a través de profetas y escritos sagrados. Lo que nos queda es observar, reflexionar y entender que la historia de la humanidad está guiada por una fuerza mucho mayor, que utiliza reinos y pueblos para realizar su voluntad, siempre con un propósito definido e inevitable. La trayectoria de la antigua Persia, hoy el Irán moderno, es uno de los ejemplos más fascinantes de cómo Dios utiliza incluso a las naciones menos probables para cumplir sus propósitos. Desde los descendientes de Jafet, pasando por Madai, hasta el surgimiento de Ciro, el Grande, Persia desempeñó un papel esencial en la historia bíblica. La restauración de Israel, relatada en la vuelta del cautiverio, y la protección del pueblo judío, registrada en el libro de Esther,
son solo algunos de los momentos que marcan la influencia de Persia en el cumplimiento del plan divino. Sin embargo, el impacto de Persia no se limita al pasado. Las profecías registradas en libros como Daniel, Isaías y Ezequiel nos muestran que Persia forma parte de un plan mayor de Dios, un plan que involucra no solo a las naciones de la antigüedad, sino también el futuro de la humanidad. El papel profético de Irán en las Escrituras apunta a una participación continua en los eventos que, según la Biblia, llevarán al fin de los tiempos. Al analizar los acontecimientos del mundo actual, especialmente las tensiones entre Irán e Israel, es importante adoptar una perspectiva bíblica. La soberanía de Dios sobre todas las naciones e imperios significa que cada reino, cada gobernante y cada cambio en el escenario mundial forman parte de un plan mayor. La historia de Persia es una prueba de que incluso las potencias extranjeras pueden ser usadas por Dios para cumplir sus promesas y realizar su plan final de salvación y restauración. La influencia de Irán sigue siendo relevante en el escenario geopolítico global, y su conexión con las Escrituras nos recuerda que la historia de la humanidad no es solo una secuencia de ascenso y caída de imperios. Es, sobre todo, el despliegue del plan de Dios para la redención de su pueblo y la transformación del mundo. Persia, al igual que otras naciones mencionadas en la Biblia, desempeñó un papel vital en la preparación de ese camino y continuará teniendo una importancia significativa en el cumplimiento de las profecías divinas. El mensaje central aquí es claro: el curso de la historia está en manos de Dios, y Él usa a naciones e imperios, independientemente de su poder o creencias, para realizar sus propósitos eternos. El pasado de Persia, reflejado en las Escrituras, y su futuro, tal como lo sugieren las profecías, muestran que ningún reino está fuera del alcance del plan soberano de Dios. Lo que vivimos hoy es solo otro capítulo en la jornada de la humanidad, bajo la guía divina, hacia el cumplimiento final de las promesas bíblicas. Esta perspectiva amplía nuestra comprensión de los eventos contemporáneos y nos ayuda a darnos cuenta de que la historia está intrínsecamente ligada a los propósitos de Dios, que han guiado y continúan guiando el destino de las naciones.